bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy, en nuestro tercer episodio, nos adentraremos en la versión de Albert, el amante de Rosa, en un caso que ha mantenido a la audiencia en vilo. En los episodios anteriores, exploramos los impactantes detalles del descubrimiento de un cuerpo calcinado y escuchamos a Rosa acusando a Albert de ser el autor de la muerte de Pedro, el hombre con el que vivía. Ahora, es el momento de conocer la historia desde el otro lado. ¿Podrá la versión de Albert aportar claridad a este oscuro misterio? Comencemos. La escena es inquietante. Un coche completamente calcinado y, en su interior, un cadáver. Mientras el eco de la tragedia resuena, la cámara nos lleva a un momento crucial. Rosa, desesperada, habla con Pedro. «Cosita, ya voy para casa», dice mientras su pareja le confiesa su amor. Sin embargo, las palabras dulces pronto se convierten en un grito de angustia. Al fondo, se escucha la voz de la autoridad que anuncia que se va a proceder a la declaración de Albert López Ferrer. La tensión se palpita en el aire. «Albert, ¿conoce los hechos por los que está usted detenido?», le preguntan. La respuesta es directa: «Sí, los conozco». La Guardia Urbana de Barcelona ha arrestado a 2 de sus propios agentes y el caso comienza a parecerse a un culebrón. 2 examantes atrapados en una red de acusaciones y secretos. Los mozos de escuadra han detenido a Albert en dependencias de la Guardia Urbana, donde se le pidió que dejara su arma y se presentara en el despacho del mando. Mientras tanto, la investigación se centra en el hogar de Ben Badalona. En Badalona, el piso parece limpio y ordenado, pero al abrir los armarios, se descubre que la aparente pulcritud es solo una fachada. Dentro, encuentran recuerdos y fotografías con Rosa, lo que sugiere que su relación todavía tiene un peso emocional. Los investigadores también examinan su vehículo, que ha sido lavado a fondo, pero aún emana un olor fuerte a gasolina. Este detalle provoca una alerta. Se descubre que en el maletero del coche de Albert se había detectado gasolina, un hecho que solo añade más dudas sobre su implicación en el caso. Incomunicado entre ellos desde que fueron detenidos. Se informa, mientras el abogado de Albert declara que su cliente no tiene nada que ver con la muerte de Pedro, aunque admite una participación en el caso. La situación se vuelve cada vez más turbia. Cuando finalmente Albert se presenta en el juzgado, su estado es de absoluto desánimo. La presión de la detención, la pérdida de su trabajo y el miedo a lo que pueda venir lo han llevado al límite. La primera vez que lo vi, estaba absolutamente hundido. Recuerda un testigo, quien explica que Albert nunca imaginó que Rosa lo acusaría de ser el responsable de la muerte de Pedro. La traición lo ha dejado atónito. La relación entre Rosa y Albert es compleja. Durante un tiempo, fueron pareja, pero su amor se desvaneció. No compartíamos los mismos fines, explica Albert. Mientras Rosa anhelaba tener hijos y formar una familia, él prefería viajar y vivir su vida. La separación fue inevitable, pero la historia no terminó ahí. A pesar de las rupturas, Albert seguía conectado a Rosa, mientras ella mantenía una relación con Rubén, su esposo, y posteriormente con Pedro. Las tensiones aumentan cuando Albert descubre que Rosa está saliendo con Pedro. Su reacción es explosiva y los celos lo consumen. «Ella me lo había negado por activa y por pasiva», dice con rabia. Este descubrimiento desencadena una serie de mensajes cargados de ira, donde Albert acusa a Rosa de traición. La presión emocional se acumula. En un momento de furia, reenvía esos mensajes a Pedro, quien reacciona de forma violenta. Mientras tanto, la relación entre Rosa y Pedro comienza a deteriorarse. Los celos de Pedro se intensifican, llevándolo a un comportamiento controlador y posesivo. «Te veo conectada con quién estás hablando», le pregunta, evidenciando su desconfianza. Pedro, que había apostado por la relación con Rosa, se encuentra atrapado en un torbellino emocional a medida que se desmorona su confianza en ella. Albert, por su parte, decide cortar toda relación con Rosa y se va de vacaciones al Caribe, buscando alejarse de la tormenta emocional. «Estaba en un momento dulce», dice un amigo, quien recuerda cómo Albert disfrutó de su tiempo en México. Sin embargo,
Las vacaciones no logran borrar la sombra de la traición que lo sigue. En la comisaría, la noticia del juicio por la pornovenganza, relacionado con Rosa, comienza a circular. Albert se siente culpable por no poder estar allí para apoyarla, mientras ella lidia con las consecuencias de su pasado. Los mensajes de Albert, llenos de remordimiento y deseos de perdón, empiezan a cambiar la dinámica entre ellos. Quizás no pretenda reactivar la relación de pareja, pero sí buscar un inicio, reflexiona Albert. A medida que se acerca el juicio, Rosa y Albert vuelven a comunicarse. En medio de esta tensa relación, Albert intenta reconectar con Rosa. Sin embargo, la noche del crimen, la historia toma un giro escalofriante. Rosa llama a Albert en un estado de desesperación. Creo que lo he matado. Estas palabras retumban en la mente de Albert, quien se siente incapaz de creer lo que escucha. Se le habrá ido la cabeza. Piensa mientras la inquietud lo consume. Cuando Albert llega a la casa de Rosa, encuentra una escena aterradora. Rosa, asustada y temblorosa, le dice que ha dado un golpe a Pedro y lo lleva al maletero del coche donde se encuentra el cuerpo. El horror se apodera de él, casi vomito, confiesa, recordando el momento en que se enfrenta a la cruda realidad. La angustia y el pánico de Rosa son palpables y ella le pide que la ayude a ocultar lo que ha sucedido. Albert se convierte en un testigo involuntario de la tragedia. La primera impresión mía es no creérmelo, recuerda, mientras la angustia se apodera de él. En lugar de llamar a la policía, decide ayudar a Rosa, una decisión que marcará el curso de su vida para siempre. La situación se torna aún más complicada cuando ella le pide que le compre gasolina para deshacerse del coche. La escena se torna surrealista, como si ambos estuvieran atrapados en un oscuro juego de complicidad y traición. Mientras Rosa y Albert tratan de cubrir las huellas del crimen, la dinámica entre ellos cambia. Albert se convierte en una especie de zombie, un mero espectador de lo que está sucediendo, aunque participa activamente. La manipulación de Rosa sobre Albert es evidente. Ella le dicta qué hacer y cómo actuar. En medio de esta tormenta, Albert se enfrenta a sus propios principios y a la lealtad que siente a que avanzan los días. La situación se vuelve insostenible. Las llamadas entre Albert y Rosa son constantes, pero ella comienza a esquivarlo, lo que intensifica su ansiedad. Mi nerviosismo sube porque yo sé lo que ha hecho esta señora, confiesa, reflejando la tensión que comienza a crearse entre ellos. La lealtad ciega que había sentido hacia Rosa se convierte en una carga emocional pesada. Cuando la policía comienza a sospechar de Rosa, ella toma medidas desesperadas y traiciona a Albert, intentando desviar la atención hacia él. Albert López, dice en una llamada, señalándolo como el verdadero responsable. Este giro provoca un profundo dolor en Albert, quien siente que la mujer por la que había sacrificado tanto lo ha traicionado. Yo le había jurado a esta señora con una lealtad ciega, dice, lamentando haber confiado en ella. El tribunal se convierte en un escenario de acusaciones cruzadas. Rosa sostiene que Albert es el responsable de la muerte de Pedro, mientras que Albert se defiende, insistiendo en que solo trató de ayudarla. No estoy aquí para hacer daño, repite, pero su lealtad hacia Rosa ha llevado a un abismo del que parece difícil salir. La presión en la sala es palpable, y cada testimonio añade una capa de tensión al caso. La voz de la justicia busca claridad, mientras las sombras de la traición y el amor perdido se entrelazan en un oscuro relato. Rosa y Albert se convierten en dos figuras atrapadas en un laberinto emocional, donde cada decisión tiene consecuencias devastadoras. Las preguntas resuenan en el aire. ¿Quién es realmente el culpable? La historia de amor, celos y traición se despliega ante los ojos del jurado, y a medida que se revelan los detalles, la línea entre la verdad y la manipulación se difumina. ¿Podrán los miembros del jurado discernir la verdad en medio de las versiones contradictorias de Rosa y Albert? Finalmente, llegamos al clímax del juicio, donde cada declaración puede cambiar el rumbo del caso. Albert, ahora con el peso de su historia sobre los hombros, se encuentra en una encrucijada. La lealtad que le prometió a Rosa se convierte en una carga que lo persigue.
He perdido mi trabajo, he perdido mi vida. Por dar cobertura a esta persona, confiesa cuestionando sus propias decisiones. A medida que la narrativa avanza, se hace evidente que ambos, Rosa y Albert, son prisioneros de sus propias elecciones. La historia ha dejado cicatrices profundas en todos los involucrados, y la búsqueda de la verdad se convierte en un proceso doloroso. Al final de esta intensa jornada, nos preguntamos: si ustedes fueran miembros de un jurado popular, ¿a quién condenarían? La historia de Rosa y Albert está llena de matices y cada uno tiene su propia versión de los hechos. Con tantas piezas en movimiento, la verdad se encuentra en el centro de un oscuro laberinto de emociones y decisiones. En el próximo episodio de Tras el crimen, conoceremos la verdad oficial y las páginas que aún quedan por escribir en esta historia. Con cada revelación, nos acercaremos más a la resolución de este trágico caso que ha capturado la atención de todos. ¿Qué nos depara el destino de Rosa y Albert? La respuesta está más cerca de lo que imaginamos, y no querrán perderse el desenlace de esta historia llena de sombras y traiciones. Quédense con nosotros para descubrirlo.